Martina López Casanova y María Elena Fonsalido, coordinadoras. Géneros, procedimientos, contextos. Conceptos de uso frecuente en los estudios literarios. Prólogo de José Luis de Diego. Ediciones Sungs. Universidad Nacional de General Sarmiento. Épica y epopeya. Clea Gerber. Desde un punto de partida etimológico, la épica es lo relativo al epos, término de muchos sentidos, uno de los cuales es verso y, en particular, verso narrativo. Ello da paso al término epopeya, entendido como factura de versos narrativos. El adjetivo épico se utiliza entonces para designar algo perteneciente o relativo a la epopeya. Bajo este nombre se entiende habitualmente al poema extenso que canta en estilo elevado las hazañas de un héroe o un hecho grandioso, aunque puede aludir también al conjunto de poemas que forman la tradición épica de un pueblo, o bien al conjunto de hechos gloriosos dignos de ser cantados épicamente. Podemos englobar bajo esta etiqueta textos tan heterogéneos como el poema de Gilgamesh sumerio, la Ilíada y la Odisea homéricas, y los llamados cantares de gestas medievales, largos poemas épicos en lengua vulgar de los que poseemos una centena de ejemplares conservados en manuscritos de los siglos XII, XIII y XIV. Entre los que se incluyen el Chanson de Roldán y el poema de Miocid, ejemplos paradigmáticos de la epopeya germánica, francesa e hispánica respectivamente. Las definiciones clásicas de la epopeya han buscado en principio deslindarla de los otros géneros producidos por la cultura griega. Así, Aristóteles indica sus diferencias como la tragedia, entre lo que destaca la mayor extensión y el metro utilizado, hexámetro dactílico. Por lo demás, señala que los componentes de la poesía épica son los mismos que los de la poesía trágica, salvo el espectáculo y la música. Así pues, no singulariza elementos propios de la epopeya, lo cual contribuye notoriamente a la impresión terminológica que arrastrará desde entonces el concepto. De modo análogo, el discurso crítico de los siglos XIX y XX buscará definir la epopeya contrastándola con el moderno género de la novela. En la estela de Hegel y su afirmación de que la novela es la moderna epopeya burguesa, Giorgio Lukács, en su teoría de la novela, caracteriza a la epopeya como un universo cerrado de la globalidad de la vida, frente a la novela concebida como universo de la alteridad del mundo y del yo, del que emerge el héroe problemático. Mikhail Bakhtin, por su parte, describe las características de la novela en oposición a la epopeya y señala que esta última se caracteriza por tres rasgos. 1. Tener como objeto el pasado heroico nacional, el pasado absoluto, es decir, el mundo de los comienzos y las cimas de la historia nacional, el de los padres fundadores. 2. Tomar como fuente la tradición, la leyenda nacional y no la experiencia personal y la libre ficción. Y 3. Situar un universo separado de la contemporaneidad, es decir, de la época del autor y de sus receptores, por una distancia épica absoluta, de modo tal que el universo épico se percibe como inmutable, fuera de la esfera de la actividad humana. El común denominador de los estudios teóricos citados es que conciben la epopeya, más que como un género literario, como una verdadera categoría estética, con lo que este tratamiento implica de exceso en la generalización. Engloban, bajo esta categoría, un conjunto muy amplio de textos opuestos al universo novelístico que se busca caracterizar, sin tener en cuenta las particularidades de las diversas manifestaciones épicas ni sus contextos de producción y circulación. Frente a este tipo de abordaje, cabe situar el estudio de Cecil Baura en su influyente libro Heroic Poetry. Este autor señala, sobre la base de un trabajo comparatista, los rasgos característicos de toda poesía heroica,
desde Homero hasta el siglo XX en diversos espacios geográficos. Desde luego que resulta necesario, a partir de las constantes relevadas, proyectar las diferencias existentes en función de los distintos contextos en que surgen las manifestaciones épicas. No obstante ello, su análisis permite singularizar algunas características que distinguen el género que buscamos definir. En primer lugar, se trata de una poesía centrada en la figura de un héroe, a través del cual se exaltan las virtudes más apreciadas por una comunidad: fuerza, valentía, voluntad, ingenio, astucia. Un héroe difiere de otros hombres en el grado de sus poderes. En la mayor parte de la poesía heroica se trata de poderes específicamente humanos, aun cuando son llevados más allá de los límites del humano. Boura explica que la poesía heroica nace precisamente cuando la atención popular se concentra no en los poderes mágicos de un hombre, sino en sus virtudes específicamente humanas. Incluso en los casos en que aparecen dioses en acción, el interés principal del relato está puesto en las hazañas de los hombres. Es por ello una poesía antropocéntrica, en el sentido de que celebra a los hombres mostrando las proezas de las que son capaces. Así, el héroe da dignidad al género humano porque ensancha los límites de la experiencia y encarna el intento de trascender la fragilidad humana en busca de una vida más plena. Se trata asimismo de una poesía de acción, ya que el héroe manifiesta sus virtudes, sobre todo, mediante el relato de sus actos. Resulta, por lo mismo, una poesía esencialmente narrativa, que crea un mundo imaginario en el que los hombres actúan según principios que se comprenden con facilidad, y genera admiración por su héroe, mostrando lo que éste hace: buscar el honor a través del riesgo. La naturaleza de la narración tiende a ser objetiva sin la intromisión de digresiones que persigan la instrucción o moralización. Ello se debe a que en las sociedades primitivas, las audiencias que oían los relatos del aedo, etimológicamente cantor, trovador, que reelabora materiales conocidos y transmitidos de manera oral, de generación en generación, participaban de la recreación de los hechos relatados como si ellos mismos fueran sus espectadores, en la medida en que compartían con el cantor una concepción general de lo que los hombres debían ser. Podían seguirlo fácilmente en el desarrollo de la materia narrada. Por último, esta poesía remite a una edad heroica, es decir, que los hechos que narra se ubican en un tiempo pasado en el que esa comunidad habría alcanzado su máxima gloria. No se trata de un tiempo definido de modo cronológico, y no en todos los pueblos se dan edades heroicas claramente definidas. Sin embargo, desde el punto de vista literario, las edades heroicas proyectan un modelo que los hombres de cada comunidad intentan alcanzar y es motivo de orgullo y de afirmación de una identidad cultural. Ejemplo de ello son las guerras troyanas, base de los poemas homéricos, el periodo de las grandes migraciones germánicas o las conquistas de Carlomagno. En el aspecto formal del discurso, la unidad de composición de la poesía épica es el verso, lo que corresponde a la génesis oral de este tipo de poesía, un aspecto central a la hora de definirla. En efecto, desde mediados del siglo XX, debido a las investigaciones de Milman Parry, 1928, ampliadas luego por su discípulo Albert Lord, cobró nuevo impulso el estudio de la oralidad como aspecto esencial de la creación de los poemas épicos. La tesis oralista afirma que el lenguaje de estos poemas proviene de un repertorio tradicional de fórmulas fijas que se fue desarrollando gradualmente en un sistema estructurado como resultado de generaciones sucesivas de poetas orales. Esta teoría de la composición oral formulaica permitió explicar mejor el peculiar lenguaje de los poemas homéricos, considerados ya no como resultado de una superposición de varios textos, sino como una lengua creada a través de los años por los poetas épicos, los cuales utilizaban antiguas expresiones fijas que guardaban o refundían principalmente por motivos métricos.
Así lo esencial en un poema épico es el hecho de que esté integrado por fórmulas, puesto que, en una cultura oral, los patrones de pensamiento formularios y fijos son esenciales para la administración y la conservación eficaz del conocimiento. Esto permite asimismo entender mejor la raíz histórica de la raíz épica, pues este género cumplía una importante función en una sociedad que en su mayoría desconocía la escritura, y las tradiciones orales servían de conexión con el pasado. La epopeya se constituye en un soporte de la memoria colectiva, y por ello, quien la transmite, sea el Aedo o el Juglar medieval, se erige en portavoz de la comunidad, en cuanto es el depositario de los relatos que conforman el patrimonio cultural y la identidad comunitaria. Debemos mencionar, por último, el fenómeno de las epopeyas cultas o eruditas que se distinguen de la epopeya tradicional, porque su transmisión es escrita y son producidas por poetas cultos. Estos textos constituyen tentativas tardías de emulación de un modelo altamente valorizado. Así, Virgilio compone la epopeya erudita de la Eneida, para rivalizar con Homero. Del mismo modo, Camus escribe tardíamente sus Luisiadas para dar a su comunidad una epopeya, como la tuvieron todos los demás pueblos de la Europa occidental. En efecto, una singularidad de la epopeya, según Paquete, es que puede considerarse como el texto fundador de una comunidad cultural que frecuentemente se confunde con una comunidad lingüística. Se presenta tal bajo la forma de una valorización de un sentimiento que solo mucho más tarde, al término de fases ulteriores del desarrollo de esa cultura, podrá calificarse de nacional. El campo de emergencia de la epopeya, entendido como el conjunto de condiciones susceptibles de haber favorecido su aparición, gravita alrededor del proceso de territorialización. Es decir, el proceso que consiste para una comunidad en ocupar, luego de delimitar y defender un territorio. La epopeya tendría por función concluir sobre el plano de lo imaginario el proceso de territorialización. Más que un relato sobre las fundaciones históricas de una cultura, es ella misma fundadora de esta cultura. Su intención y su destino, como texto, se confunde con el desarrollo de la comunidad que la epopeya funda, en cierto modo, simbólicamente. Puesta en análisis. Centramos nuestro análisis en el poema de Mío Cid, el mayor exponente de la época medieval española. Este texto, y en particular la figura del héroe que allí aparece, exhiben una serie de rasgos que lo distinguen no solo de la epopeya clásica, sino de otros cantares de gesta, forma específica que adopta la épica medieval. Tal como veremos, las características singulares del Cid, como héroe, se explican por cuestiones relativas al contexto en que surge el poema, lo cual permite subrayar el modo en que la épica condensa los valores importantes para una comunidad en un momento dado. La matriz histórica del poema remite a la parte final de la vida de Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador, guerrero y caudillo poderoso que vivió en el siglo XI y le sirvió al rey Sancho II de Castilla y luego a Alfonso VI de León y Castilla, quien lo desterró al menos en 2 oportunidades. Ahora bien, el anónimo poeta que compuso el cantar no relata con fidelidad de cronista las hazañas militares y políticas del Cid, sino que selecciona, condensa e inventa hechos de acuerdo con los patrones comunes a todas las obras del género. En este sentido, la materia del poema presenta una clara estructura bipartita, que podemos caracterizar siguiendo a Pedro Salinas y a Leonardo Funes, como un doble proceso de pérdida y recuperación del honor del héroe. El honor como vasallo en el caso de su enfrentamiento con el rey, la honra familiar en el caso del conflicto con los infantes de Carrión por el agravio a sus hijas. Variados aspectos de la trama hacen que este texto se distinga de otros en el conjunto de la tradición épica. Por empezar, el rasgo de singularidad al Cid, repetido numerosas veces a lo largo del cantar, es la mesura. Una cualidad que difícilmente podríamos atribuir al Aquiles de la Ilíada, o incluso a otros héroes medievales, como Siegfried o Roland. En efecto, toda la primera línea argumental del poema, que enfoca el enfrentamiento entre el Cid y el rey,
Subraya continuamente cómo el héroe no se deja llevar por arrebatos pasionales a la hora de actuar y se mantiene siempre firme en su lealtad al monarca, pese al injusto destierro al que éste lo somete. De este modo, la construcción del Cid, como héroe mesurado, cuadra bien con la defensa que el texto lleva a cabo de la institución medieval del vasallaje, pilar sobre el que se asienta todo el sistema feudal. La mesura del héroe, ligado al respeto de los lazos vasalláticos que se ve subrayada al final del cantar, cuando en lugar de tomar bajo su cargo la reparación de la honra de sus hijas, solicita al rey que convoque unas cortes para llevar a los agresores a juicio, situación en la que estos nobles serán derrotados en su propio ámbito de pertenencia. Cabe subrayar lo atípico de esta resolución, pues resulta difícil imaginar al protagonista de cualquier otra epopeya buscando resolver su deshonra mediante un proceso legal. Como señala Funes, este reencauzamiento jurídico de la esperada venganza del héroe remite, en el plano ideológico del poema, a la voluntad de impulsar un nuevo ordenamiento legal que ponga un coto a los abusos cometidos por la alta nobleza. Algo similar cabe decir respecto de la notoria relevancia que se le da al dinero en el cantar, visible sobre todo en las escenas de reparto del botín, y que lleva al Cid a realizar acciones tan poco heroicas a primera vista como estafar a unos prestamistas para poder financiar su campaña. Como lo ha explicado Francisco Rico, esto remite a un tipo de heroicidad de nuevo cuño, propia del tiempo de enunciación del poema, finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII. Encarna en la figura del pionero que vive en la frontera, donde las expectativas de medro están ligadas a las posibilidades que brindan el ataque permanente y el saqueo. Esta exaltación de la ética propia del espíritu de frontera se percibe también en la oposición que el cantar establece entre la baja nobleza a la que pertenece el Cid y sus hombres, que labran su fortuna a partir del esfuerzo personal, y la alta nobleza que representan los infantes de Carrión, cuya soberbia y cobardía resultan prácticamente caricaturescas. Lo explicado hasta aquí nos muestra cómo los rasgos señalados de modo general como característicos de la epopeya deben proyectarse sobre los textos y comprenderse en función de los contextos culturales específicos en que estos surgen. En cuanto a los modos de producción y circulación del cantar, encontramos en el texto que ha llegado a nosotros un único manuscrito conocido como el Códice de Vivar, numerosos recursos que remiten a la práctica de la actuación juglaresca, es decir, a la recitación del juglar, verdadera performance que trascendía el mero recitado e implicaba en particular uso del espacio. Ejemplo de ello es la fraseología que alude a una gestualidad, el empleo de deícticos que permitían señalar elementos en la escena juglaresca, o la aparición de recursos mnemotécnicos como las fórmulas y expresiones formulísticas. De modo tal que el componente verbal nos deja percibir las características de una práctica oral que se apoyaba también en elementos no verbales. Superada, hasta cierto punto, la polarización crítica entre los tradicionalistas, que postulaban un autor popular analfabeto que empleaba técnicas de la composición oral, y los individualistas, que proponían un autor oculto, letrado, que elaboró su texto por escrito influido por modelos retóricos. Cabe afirmar que el texto conservado testimonia un proceso en el que se suma la tradición oral con el proceso de puesta por escrito de un estadio de esta, que luego sufre el proceso de tradicionalidad escrita. En este proceso, una posible actitud de algunos copistas es la refundición del texto, lo que explica los tópicos cultos o eruditos que aparecen en el poema. En todo caso, subsiste la idea de que la puesta por escrito de un cantar de gesta implica un proceso complejo, que culturalmente supone siempre el cruce del mundo de la oralidad y el de la escritura. Las huellas de este cruce están en los códices que hoy manejamos.